Bienvenidos a Somos Brückenbauer, Somos Puentes, un programa de podcast que visibiliza las historias de los expertos retornados pertenecientes al programa PMD, Programa Migración y Diáspora de la GIZ. Hoy estamos con Juan Pablo Muriel, un experto retornado del programa. Te saludamos, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Samuel, muy bien, muchísimas gracias. Hola Camilo, un gusto estar acá con ustedes. Quisiéramos comenzar con una pregunta muy sencilla, pero que seguramente nos va a dar un panorama de tu historia de vida. ¿Por qué Alemania, Juan Pablo? Bueno Samuel, pues yo antes de estar en Alemania tuve la oportunidad de trabajar un tiempo antes por fuera del país en Asia y siempre dije que para mi perfil y para mi crecimiento personal, académico y profesional me gustaría mucho tener una experiencia en Europa, y cuando estuve en China tuve la oportunidad de interactuar mucho con alemanes y me pareció un país supremamente interesante, y se dio también la afortunada coincidencia que yo estaba buscando un programa con unas cosas muy específicas y lo conseguí justamente en Berlín. Entonces pues no tuve que pensármelo mucho para decidirme irme para Alemania. Hablemos un poquito de esos primeros días en Alemania. ¿Hubo un proceso de adaptación teniendo en cuenta que ya eras un hombre que había vivido en Asia? Sí, claro, creo que pasaron varios años en Colombia entre mi experiencia en Asia y que volví a ir a Alemania. Yo llegué a Alemania en, a finales de febrero, principios de marzo más o menos, entonces todavía estaba el frío, y claro, esto es lo primero. En el lugar que yo estaba en Asia, en Hong Kong, no tenía estos inviernos tan fuertes. Y bueno, después la llegada, todo el proceso de integración en la universidad fue espectacular. El tema burocrático, afortunadamente, la universidad fue de gran ayuda. Las personas del máster fueron de gran ayuda. De otra forma, creo que hubiera sido un poquito más complejo. Yo no hablaba o no hablo alemán. Y entonces, pues claro, toda la parte de seguro, registro, búsqueda de vivienda, firma de contratos, bueno, todo el tema de papeleo. Recuerdo que fue un poco al principio chocante, pero todo termina saliendo muy fácil, y Berlín es una ciudad demasiado amigable también para el extranjero. Entonces no hubo un choque muy grande, fue más bien una experiencia agradable. Juan Pablo, ¿cómo era tu vida en Colombia antes de dejar Alemania? Bueno, yo en Colombia estaba trabajando, llevaba ya un tiempo trabajando con temas agro. Estuve viajando mucho entre Bogotá, yo soy de Bogotá, viajando mucho entre Bogotá y los llanos orientales, específicamente el Bichada en Puerto Carreño. Ahí se daba más o menos mi vida en trabajo de oficina y trabajo de campo. Y cuando yo salgo del trabajo en el que estaba, pues empiezo de una vez a buscar. Creo que era el paso lógico para mí irme, y ahí decido salir. Pero entonces era una transición muy interesante entre el campo y la ciudad, habitualmente mi vida en Colombia antes de irme a Alemania. Tengo otra pregunta y es si considera que haber estudiado en Alemania o en el exterior ha mejorado de alguna forma su calidad de vida. Bueno, no, esto sí total. Yo creo que la experiencia, no solo de viajar, porque yo creo que hay una diferencia grande entre ser turista y ser viajero. Y cuando uno va como en una experiencia de inmersión, en este caso de estudio, Alemania, pues es mucho más enriquecedor que pasar solamente por turismo, pues lo cual también es muy importante. Entonces, yo creo que sí. Impactó mi vida de formas muy positivas. Hablabas justo de la planeación, y cuando yo vivía en Asia, interactuaba con alemanes, me daba cuenta que esto es parte fundamental de la vida ya, y en parte eso también era lo que quería aprender para mi vida. Y lo logré. Por ejemplo, es muy común en Alemania y en otros países de Europa Central dividir el año en semanas y planear. En Colombia es muy raro que nos digan en la semana 34 qué va a pasar. Esto, por ejemplo, es algo que me ha ayudado a mí a tener este calendario dividido por semanas, y más o menos una ruta de viaje a través del año por esas semanas. Eso ha impactado mi vida. Obviamente,
Creo que ver cosas diferentes, ver cómo funcionan las cosas en otro país, lo que funciona bien, lo que funciona mal, pues funciona mucho para uno ser más crítico y crítico constructivo en su país de origen. Entonces, pues en ese sentido, tener esa experiencia de inversión en otro país sí abre los ojos, abre la mente, te da nuevas habilidades, tienes que interactuar sí o sí en otro idioma, aprender cosas extrañas, aventurarte, salirte de la zona de confort, que es un dicho muy cliché, pero muy cierto. Una vez en la vida te obliga a retarte, a asumir retos que no habrías asumido quedándote donde estabas, pues eso sin duda te hace crecer y creo que fue mi caso y el de mis compañeros en la universidad también. A mí me surge una pregunta con esto que acabas de decir y es cómo encontrar un equilibrio entre lo que está súper programado sabiendo que en la semana 34 va a pasar esto y cómo no perder la espontaneidad porque al final la vida pues también está hecha de esos detalles súper espontáneos. Sí, y esto es súper importante porque yo creo que es clave tener ese mapa, tener esa hoja de ruta, tener claro como el objetivo y las paradas que uno quiere hacer en el viaje, pero creo que ese no es el talento. El talento no es trazar ese mapa eh, y hacerlo lo más exacto posible. Creo que el talento es saberse adaptar porque eso nunca va a salir como lo planeaste. Y entonces creo que la capacidad de manejar esa frustración de que en la semana 34 no pasó lo que quería que pasaras, pero no sé, apareció el COVID y no pude viajar, X o Y cosas, tantas cosas que pueden pasar en el año y creo que realmente lo importante es uno tener en cuenta que esa hoja de ruta es clave porque le ayuda a uno a aterrizar muchas cosas, pero saberse adaptar y saber maniobrar por el camino es realmente el reto y eso es lo que pasa normalmente. Entonces sí, lo equilibro muchísimo esa planeación con la capacidad de adaptación a las circunstancias. Gracias Juan Pablo. Ahorita entremos en materia, hablemos un poco de ese estudio en desarrollo que estudiaste en Berlín. Nos gustaría conocer, que nos cuentes un poco de qué fue lo que estudiaste en Alemania y también nos gustaría conocer cómo fue ese estudio de economía o desarrollo, como ya sabemos, visto desde una perspectiva de países en vía de desarrollo o desde una perspectiva más periférica. Excelente. Pues realmente esto es lo que yo estaba buscando. Yo estudié en el pregrado Administración de Empresas y después como reto personal me especialicé en finanzas, sabiendo que son dos cosas que me cuestan mucho trabajo porque digamos que mi talento es más hacia el área de las humanidades. Y en búsqueda de algo que equilibrara eso, pues siempre me interesó mucho la economía, pero yo quería ver la economía desde otro lado y ver la economía desde el punto de vista de los países no industrializados, de los países en vía de desarrollo. Era algo que sin duda quería estudiar y fue lo que encontré en Alemania. Entonces yo llegué a Berlín, a HTW o HTW, la universidad donde estudié el programa de maestría en Economía Internacional y Desarrollo. Entonces, es un programa de economía que te da las bases de economía para los no economistas como yo, pero también la ve desde un punto de vista crítico, porque básicamente los modelos económicos tradicionales han sido diseñados y hechos en países industrializados y no siempre se adaptan y no siempre son la mejor alternativa para los países como Colombia o como los otros países latinoamericanos o africanos. Entonces, ver todo toda la economía mundial desde un punto de vista muy macro, desde Europa, ver las políticas del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, de todo lo que ha pasado con la globalización, quiénes han ganado, quiénes han perdido, ver cómo eso, dentro de todas esas falencias del sistema, se pueden encontrar oportunidades, pues realmente fue uno de los resultados grandes de este estudio. Entonces, en resumen, lo que les cuento es eso, es una maestría en economía desde un punto de vista crítico, no tradicional, muy enfocado a países en vías de desarrollo y eso
permite a uno concluir de esas cosas que funcionan para su país, para cuando uno regrese, como fue mi caso, y donde puede encontrar oportunidades dentro de ese sistema que, pues que gustenes o no nos guste, es el que está en funcionamiento y eso es lo que, digamos, como el gran regalo que yo saco de ahí. Gracias, Juan Pablo. Hablemos, por favor, de la relación entre ese estudio y los proyectos que estás llevando a cabo, que has venido llevando a cabo en Colombia. Perfecto, yo estuve terminando o escribiendo mi tesis de maestría en el 2016 en Berlín. Eh, este año fue el año, digamos, donde el día a día era hablar del acuerdo de paz que se estaba firmando en Colombia por ese momento. Yo estaba escribiendo mi tesis en temas de desarrollo rural en el contexto del posconflicto. Y entonces, como ya venía de una experiencia en agroindustria, pues me enfoqué mucho en el punto número uno del acuerdo, que era una reforma rural integral. Y básicamente yo me obsesioné, se podría decir, porque todavía creo profundamente en que la solución y la construcción de paz para Colombia se puede lograr a partir de un desarrollo rural integral. Y entonces eso lo profundicé mucho allá en la maestría. Hay clases, hubo clases incluso de desarrollo agro en diferentes países, ver casos de cómo se desarrollaron algunos países agroindustrialmente y después industrialmente. Y eso lo conecté mucho con lo que estoy haciendo hoy en día, que básicamente estoy liderando dos proyectos donde potenciamos ese desarrollo rural integral con dos cadenas de valor que son el cacao y las nueces de Marañón. Entonces, realmente fue súper enriquecedor todo el proceso en Berlín y está súper conectado con lo que hago hoy en día. ¿Qué es exactamente ese desarrollo rural integral? Pues sí, yo creo que modelos de desarrollo hay muchos. Hay modelos de desarrollo rural como por ejemplo el que se ha dado en algunos países industrializados como Estados Unidos, altamente tecnificados con agricultura convencional, unos subsidios bastante generosos por parte del gobierno, etcétera. Y hay otro tipo de desarrollo que es el que yo llamo, o el que se llama un poco más desarrollo integral, que es teniendo en cuenta las particularidades de un país como Colombia. Colombia es un país con unos índices de pobreza y desigualdad altísimos, donde las zonas rurales muchas veces están ni siquiera en niveles de pobreza, sino en niveles de miseria. Tristemente son cosas que vemos hoy en día en Colombia. Entonces, un modelo de desarrollo rural en Colombia, pues en teoría y según mi punto de vista, debería atender estos problemas que se tienen. Si la mayoría de pobreza y desigualdad está en las zonas rurales, eh, muchos de los países del norte lo que requieren de un país como estos son los productos agrícolas, pues el foco debería estar ahí, pero involucrando también a las comunidades para ver cómo hacemos para reducir pobreza y desigualdad. Entonces, esto es lo que hemos venido implementando, esto es lo que hemos venido haciendo y ese desarrollo rural integral tiene que ser en cooperación no solo con las comunidades menos favorecidas, con las comunidades no privilegiadas, sino también en cooperación y en alianza con la naturaleza, porque son dos cosas que tenemos que cuidar. No podemos hacer agricultura empobreciendo más a la gente y no podemos hacer agricultura destruyendo el medio ambiente que no aguanta más ese tipo de prácticas. Lo que entiendo es un desarrollo desde lo local y que se vuelve expansivo. ¿Es así, más o menos? Claro, la idea es lo que hacemos nosotros en Cardia Nuts y en Equivori, que son las empresas en las que trabajo, es identificar cuáles son los retos de los pequeños productores y nosotros básicamente identificamos cuatro retos generales sin decir que sean los únicos y muy rápidamente son el acceso a capital, poder lograr tener asistencia técnica, tener un enlace equitativo al mercado, no es cualquier enlace, es un enlace equitativo y poder lograr economías de escala. Las economías de escala lo que hacen es que el pequeño se vuelva competitivo versus los grandes y se logran esas economías de escala a través de asociatividad. Entonces nosotros nos enfocamos en esas cuatro cosas
Y claro, empezamos desde lo local, desde lo micro, por ejemplo, en el cacao con una asociación con 20 productores que quieren producir orgánico y hoy en día vamos en 250 familias cacauteras que se han querido ajustar a este programa y la idea es seguir creciendo. Obviamente lo mismo estamos haciendo con el Marañón en una zona muy diferente, en el Bichada, donde hemos hecho una finca modelo, donde hemos estado mirando diferentes tipos de producción que se adapten a la zona, que solucionen problemas de la zona. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes en esta zona es el acceso. No hay infraestructura para entrar insumos o para sacar los productos ya terminados o la cosecha del campo. Entonces nos hemos esforzado mucho por construir allá las propias plantas de fertilizante, de biocontroladores, para que la gente pueda tener acceso a estos insumos de una forma orgánica y a buenos precios y también de agregar valor en la zona para disminuir el peso, los volúmenes a transportar e incrementar el valor de lo que salga y así poder llegar con precios competitivos a los mercados. Entonces, lo que hacemos es poder desarrollar cómo llegar a esta curva de aprendizaje a un nivel donde nos sintamos cómodos, seguros de compartir y replicar ya con la comunidad. El crecimiento de estas empresas se da es a través de los agricultores, de los campesinos que se quieran montar, que crean que esto es una forma adecuada de hacer las cosas y así crecemos nosotros, crecemos con la gente. Entonces sí, es algo que empieza desde un punto pequeño y se va expandiendo. Muchas gracias, Juan Pablo. Me gustaría conocer cómo se forjó tu relación con esos inversionistas y organizaciones internacionales, ya que tú tienes un papel directivo en las dos organizaciones. Mientras terminaba mi tesis empecé a tocar puertas y afortunadamente di con una gran persona en la oficina de ProColombia en Alemania, Javier Pinzón, un gran profesional que se toma su trabajo muy en serio y dijo, hombre, me gusta lo que usted está planteando, me gusta lo que su idea es una idea diferente, ojalá hubiera más emprendedores buscando esto, yo lo voy a ayudar a ver con la base de datos de ProColombia cómo lo logro conectar. Y ahí logré conectar con una empresa no en Alemania, sino en Suiza, pero entraba en la jurisdicción de ProColombia en ese momento, no sé si todavía, y me contactó con una empresa que de una vez se sintió muy conectada como con la forma de pensar, de ser, lo que yo les decía a ellos inicialmente, quiero montar una empresa que sea diferente, donde la rentabilidad sea un medio y no un fin. Y realmente la primera puerta que toqué, de ahí salieron los inversionistas para la empresa de Marañón, que posteriormente me invitaron a ser parte de un proyecto que ya habían iniciado de cacao, donde los principios, los valores eran muy similares. Entonces me dijeron, Juan, usted está conectado con la visión, con los valores que nosotros tenemos, ayúdenos también a sacar adelante este tema del cacao y esa fue la conexión, así fue que los conocí y así hemos venido trabajando desde el 2018. Y bueno, esto nos da pie para que pues les cuentes a todos de qué se trata Equiori, Equidad y Origen. Cuéntanos un poquito de esa experiencia que se ve deliciosa. Claro, claro que sí. Pues nosotros, como les contaba, lo que intentamos hacer o lo que estamos haciendo es impactar el agro a través de hacer cadenas de valor equitativas. Entonces, en Equiori trabajamos muy de la mano con productores de cacao en diferentes regiones del país, especialmente en el Huila, Tolima, en el Urabá antioqueño. Y lo que hacemos es esos cuatro retos que les mencioné anteriormente, intentar solucionarlos desde la empresa. Entonces, el acceso a capital lo solucionamos por medio de anticipos que les dan a ellos el capital de trabajo para que puedan hacer todas las labores hasta que nos puedan vender. Llegamos a hacer anticipos del 90% del valor de la factura sin ningún interés. Esto es basado en una relación de confianza gigante. Les prestamos la asistencia técnica, tenemos un equipo que llamamos el equipo Bioagro, que va haciendo ronda por las diferentes asociaciones con las fincas. Y en esta parte de asistencia técnica está una de las partes preferidas para mí y es que nosotros, el promedio de edad de los agricultores de cacao con los que trabajamos es de 54 años y en su gran mayoría son hombres.
Entonces, con el equipo Viagro lo que hacemos es contratar personas jóvenes de las asociaciones para que ese trabajo que hacen con nosotros durante 1 o 2 años sea capacitarse y capacitar también a la gente joven, a los hijos de esta gente para poder involucrar mucho más a la juventud en el campo. Entonces ahí digamos que vamos matando dos pájaros de un tiro, la gente se va educando, vamos haciendo asistencia técnica y vamos conectando a la juventud rural con esos proyectos que realmente pueden ser y son rentables para ellos. Adicionalmente, pues les proveemos un enlace equitativo al mercado. Nosotros les compramos a ellos ese cacao directamente a precios por encima del mercado. Pagamos una prima de calidad bastante alta y pagamos encima una prima orgánica donde estamos comprando en promedio por encima del 30-40% del precio promedio del mercado colombiano, que ya es alto versus el precio de mercado internacional. Y apoyamos a que sean competitivos al trabajar con asociaciones y ayudarlos a fortalecerse como una organización, como un colectivo de productores. Hacemos mucho énfasis en eso, entonces también en esa asistencia técnica, no es solo en campo, sino también en fortalecimiento organizacional para ellos. Después de eso nosotros compramos el cacao y hacemos unos chocolates muy ricos. Somos la única marca de chocolate orgánico producido en Colombia. Lo hacemos en alianza con Comestibles Ítalo, que ha creído en este proyecto desde el principio y nos apoyan muchísimo. Y vendemos estos chocolates con la marca Kiori en Colombia, en nuestra página web kiori.co y también en muchísimas tiendas especializadas, ahora en algunos éxitos, en algunas ciudades. Y básicamente lo mismo hacemos con Cardianuts en el Marañón, solo que el Marañón, digamos, está en un proceso como cadena de valor mucho más prematuro que la del cacao, pero la idea es en el tiempo llegar a una cadena de valor tan madura como la del cacao, que cacao se produce en muchas regiones del país de muy buena calidad. Para los que no saben, el cacao fino y de aroma es solamente el 6% o el 8% del cacao que se produce a nivel mundial y solo se produce en unos cuantos países como Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia. Entonces realmente tenemos una joya acá que mucha gente no conoce y lo que estamos haciendo es hacer chocolate con cacao fino y de aroma, un cacao muy especial de Colombia para el mundo. Fantástico, fantástico, Juan Pablo. Y ya antes nos diste como un esbozo de esto que queremos preguntarte a continuación y es, ¿qué te motivó a volver? Me motivó a volver. Yo le soy honesto. En mi posición personal en el 2016, cuando pasó lo que pasó con el plebiscito y todo eso, yo dije que yo no iba a volver, porque estaba profundamente triste y decepcionado que se hubiera negado como esa posibilidad, sobre todo al agro colombiano que tanto necesita esa reforma rural. Pero decidí volver porque dije, bueno, puedo quedarme renegando por fuera del país. La vida en Alemania es chévere, puedo andar en bicicleta para todas partes sin tener miedo, la cerveza es barata, etcétera, etcétera, pero todos los beneficios que tiene quedarse allá, que tuve la posibilidad, pero nada comparado, y la balanza se inclinó mucho más al lado cuando conseguí un socio que dijo, Juan, ese proyecto que a usted le parece que puede ser una, pues no la solución al problema de Colombia, pero que puede ser un granito de arena aportar a esa solución, nosotros tenemos el capital para apoyarlo, que usted lleve esa idea y la materialice. Pues dije, hombre, tengo que regresar a Colombia porque es mejor hacer que ver desde lejos, y realmente ha sido súper, súper satisfactorio, y encima con todo el apoyo de Alemania y la red de contactos y todo después de llegar, pues ha sido aún mucho mejor, ¿no? Entonces sí, eso pesó muchísimo para regresar, poderme devolver a trabajar en lo que me apasiona, en lo que me gusta. Soy muy afortunado de hacer lo que hago, no me imagino de pronto haciendo otra cosa diferente. Entonces creo que aquí en Colombia está todo por hacer. La gente se va de Colombia buscando oportunidades y los extranjeros llegan a Colombia y ven oportunidades por todo lado. Y creo que la experiencia de salir del país también sirve para eso, para darse cuenta que en Colombia hay muchísimo por hacer y que aquí hay muchísimas oportunidades para explotar.
Gracias Juan Pablo. Y la última pregunta que te quisiéramos hacer es, ¿qué le quisieras decir a las personas que se están preparando fuera del país y que tienen como meta volver a Colombia? Hombre, yo los animaría y yo creo que a todos nos pasa algo y es que pues cuando uno está en un país donde las cosas funcionan tan bien como es Alemania, donde uno ve tanta responsabilidad por parte del sector público y el sector privado con sus ciudadanos, volver a Colombia puede ser un poquito chocante al principio, porque apenas uno sale del aeropuerto, en cualquier esquina se empiezan a ver esos contrastes y esos balances. Y mi invitación es a no dejarse, digamos, amargar por eso y entender que somos un país joven, un país que está arrancando también su proceso de desarrollo, a que entre más lleguemos y empecemos a contribuir, pues hay un efecto multiplicador que tenemos que lograr, donde muchas personas haciendo pequeñas cosas, pues podemos lograr realmente un impacto significativo. Yo entiendo y he hablado con muchos, esto no es solo una opinión personal, que puede haber un poco de frustración al regresar al país y encontrarse con muchas cosas que a ninguno nos gustan, como los niveles de corrupción tan absurdos a los que hemos llegado, pero que eso no sea una excusa para rendirnos y que eso no sea una excusa para tirar la toalla, sino al revés, que nos impulse en el campo en el que estemos, educación, agro, ciencia, lo que sea, podamos desde la plataforma que se nos permita impulsar cambios para mejor, porque se puede y hay que ponerle ese lado optimista. Y finalmente, todos, por más que a veces reneguemos y nos frustremos con el país, pues volvemos porque lo queremos y porque vemos que hay gente que necesita que se siga avanzando en medio de tantas cosas. Entonces ese sería el mensaje, darles mucho ánimo y que este tema de regresar y aportar es gratificante también. Qué bien Juan Pablo, pues ha sido un placer tenerte como el primer invitado del programa de podcast del PMD, programa de Migración y Diáspora de la GIZ. Te agradecemos mucho haber estado aquí, creo que inauguramos el programa con una excelente historia, haberte conocido como persona y como profesional, de verdad que es muy motivador y espero que este programa pueda motivar a muchas otras personas para que se den cuenta, personas que como tú están haciendo la diferencia en el país. No, Samuel, muchísimas gracias y Camilo también por todas las preguntas, por darme este tiempo. Estoy seguro que se van a encontrar con historias muy apasionantes de toda la gente que regresa de Alemania acá a Colombia y les agradezco muchísimo por inaugurar el programa conmigo, por darme este espacio y espero que se repita, ya sea grabado o sin grabar.